Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Una columna para ver con Guillermo Fantoni. Hola, Guille, ¿cómo va? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a unir un poco la historia con un par de muestras que están en cartel. Uh-huh. A veces lo que se exhibe en el presente permite hacer una pequeña alusión al pasado, porque el pasado da ciertas claves. La primera de estas muestras es Trance y otras pinturas, de Daniel García, que ha sido recientemente inaugurada en el Museo Castañino, en su sede histórica de la calle Pellegrini, Boulevard Oroño, y allí hay un conjunto de obras extenso, importante, que van variando a medida que avanzamos en el recorrido de la muestra, van cambiando, no solo desde el punto de vista formal, sino también en cuanto al contenido y al clima que esas obras generan. Pero antes de pasar a referirme a ellas, quisiera hacer una alusión a la historia. Después de las transformaciones del arte en los años 60 y parte de los 70, donde se asiste a una máxima dispersión y diseminación de las prácticas artísticas, con esto quiero decir que el arte no se encaminó al purismo de los medios, sino todo lo contrario, hacia lo intermedial, a la utilización de medios mixtos, a la fusión con la vida y por lo tanto a la generación de obras que son lo que un crítico llamó objetos de ansiedad, que nos hacían dudar si estábamos o no ante la presencia del arte, o sea que demandaban una fuerte actividad del espectador. Se pasó a una vuelta a la pintura en los años 80, a una vuelta a la especificidad disciplinar y una vuelta hacia la historia, hacia la recuperación de las tradiciones históricas. Esta recuperación de la pintura y simultáneamente de la historia tuvo muchas vertientes, con muchas diferencias, pero ante todo fue una reafirmación del medio. En ese contexto, en los años 80, ingresó al campo artístico Daniel García, e ingresa como un artista básicamente autodidacta. Y estas dos situaciones, la vuelta a la pintura y por otro lado la autodidaxia, son dos elementos que están muy presentes en la obra. Por un lado, la vuelta a la pintura yo creo que impregnó fuertemente el desarrollo de Daniel García, más allá de que la obra que él desarrolló en los años 80 fue básicamente gráfica, en el campo de distintas técnicas sobre papel, aunque paulatinamente, ya muy a fin de los 80, muy al principio de los 90, aparece una serie de obras que de algún modo pulsan hacia la pictoricidad. Y por otro lado, quien se formó en la autodidaxia tiene un fuerte compromiso con la historia. Los grandes autodidactas son también grandes consumidores de historia. Esto quiere decir gente que recurre al magisterio de la historia porque allí encuentra no solo lecciones desde el punto de vista de las técnicas, de los manejos de las formas y de las estructuras formales, sino también, digamos, imágenes que son disparadores para que la imaginación fluya y genere algo propio y único. Este es el caso de Daniel García, o sea, un consumidor de historia y un artista que ha hecho prácticamente su obra a través de la pintura. Y generar el extrañamiento a través de la pintura, generar la conmoción a través de la pintura, es algo verdaderamente interesante en el caso de un artista. Sobre todo en los tiempos que corren, que estamos tan bombardeados por distintos estímulos que a veces nos distraen de las cosas más sencillas y
y por lo tanto este énfasis en lo pictórico es encomiable. Encomiable además por lo magistral. Yo diría que la forma de trabajo de Daniel García, que él mismo lo ha expresado en varias oportunidades, es pintar, luego lavar y finalmente esgrafiar, lo cual le da a la obra un carácter de pátina, de cosa envejecida, pero al mismo tiempo de mucha frescura, algo que parece un oxímoron, ¿no? Es decir, una contradicción. Es viejo y fresco a la vez, o sea, tiene un desparpajo sobre, digamos, una estructura formal muy sólida, muy sostenida, culturalmente, digamos, afianzada en lecturas, en reflexiones, en conocimientos, que al mismo tiempo, digamos, se presenta como algo fresco, prístino, y lo es. Y la muestra empieza con obras muy sintéticas, muy digamos, próximas incluso al lenguaje del cómic, con cierta geometría también, muy lindas, muy lúdicas en algunos casos, y a medida que vamos avanzando van apareciendo lenguajes cada vez más realistas, más icónicos, más fuertes, y la obra se va tornando más dramática, más fuerte, a tal punto que el último tramo es una especulación sobre la muerte y las formas de conjurarla. Bueno, es una muestra fantástica, de muy alto vuelo, como todo lo que hace Daniel García, que es un artista muy enfático en la pintura, pero que al mismo tiempo se ha probado fuertemente en el campo de la gráfica, en el de la ilustración, ha hecho largamente trabajos para editoriales de la ciudad, como Beatriz Viterbo, por ejemplo, cuyas tapas son su obra también, y donde hay una circularidad. O sea que él ilustró libros de la editorial Viterbo. Sí, muchísimos. Entre otras tantas cosas que lo torna un artista múltiple, polifacético, y yo diría uno de los grandes referentes de la plástica en la ciudad en este momento. Bien. Desde hace varios años, además, diría que es uno de los grandes referentes. El otro caso es el de José Pfaffen, que está exponiendo en Gabelich Contemporáneo. Es una muestra que se llama Riachuelo Tupí y la Triple Frontera. José Pfaffen en numerosas oportunidades ha hablado de sus referentes, de sus intereses, de aquello que lo estimula, y entre aquellos artistas que lo estimulan están los pintores, digamos, Neuenbilden, los nuevos salvajes alemanes de los años 80, justamente protagonistas de ese momento de vuelta a la pintura del que hablaba anteriormente. Son los pintores de una gestualidad desenfrenada y un contacto nuevamente con la historia muy fuerte. Pintores, grabadores y escultores que hacen pintura, escultura y gráfica, con una maestría inigualable, pero con un desparpajo que nos deja asombrados. Es espectacular ver una talla que parece hecha con un hacha o una máquina digamos, para trabajar la madera en bruto. Es increíble, ¿no? Cuando uno los ve directamente, y son fuente de sugestión de José Pfaffen, entre otras tantas. Florian Pauke, el jesuita que pintaba pastorales indígenas increíbles, o por supuesto las selvas de Laudonnière Rousseau o el Bosco o Picasso, entre las tantas referencias a las cuales él ha hecho alusión en varios textos o autotextos. En este caso son obras que se inspiran en el mundo de la Triple Frontera, porque él, de Rosario, donde estudió, se dirigió a Santa Fe, que es su ciudad natal, donde estuvo residiendo largo tiempo, y luego estadías en Brasil y en Buenos Aires. Estas estadías fueron decisivas porque lo pusieron en contacto con un mundo de mitos, de leyendas, que algunas son de raigambre indígena y otras tienen que ver con los relatos populares que circulan en ese mundo
muy mestizo, muy abierto a los cruces culturales y que recalan de algún modo en un mundo acuático, un mundo selvático, el mundo de la floresta tropical, pero que es un mundo también de marismas, que tienen que ver con, digamos, la desembocadura de los grandes ríos, como el Amazonas, que no está en la triple frontera, sino en otro lado, pero digamos es lo que lo conmueve y lo mueve a hacer unas pinturas que tienen como protagonistas seres del agua que intercambian, digamos, bebidas con las figuras de la zona. En fin, habla de los negros de agua, del petey, de los corales de agua, que verdaderamente crecen en la desembocadura del Amazonas. No hay un arrecife de coral en ese lugar donde se encuentran, digamos, las aguas del Amazonas con el océano. En esta muestra él ha trabajado grandes pinturas que imprima a través de la técnica del batik, y sobre ella trabaja muy gestualmente, de ahí la referencia a los pintores Neuenbilden, los nuevos salvajes, una serie de imágenes alucinantes que, además de tener colores, en algunos casos tímbricos, tienen destellos por utilizar pinturas con reflejos dorados o metálicos, y además realiza unas cerámicas verdaderamente increíbles. Bueno, yo creería que estas son dos muestras para ver y, por supuesto, disfrutar. Bueno, repasemos. Una está en el Museo Castañino. Exacto. La de hasta noviembre se puede ver. Y otras pinturas que va a estar largamente en el museo, aproximadamente en octubre, noviembre. Y la otra es una muestra temporaria de la Galería Gabelich Contemporáneo, de José Pfaffen, que, digamos, va a durar un tiempo breve, como todas las exposiciones en las galerías. Perfecto. ¿Gabelich está en San Juan 911? Exacto. Bien, allí. Y la otra, por supuesto, en el Museo Castañino, que convive con la otra muestra. Exacto. Sí, sí, con la ciudad ante el espejo. Así es. Sí. En este momento el Museo Castañino tiene una gran actividad, hay muchísima gente que va. Daniel García hizo una visita guiada este viernes, yo tengo que hacer una visita el próximo. Tengo entendido que va muchísima gente. ¿El próximo viernes vas a estar vos haciendo la visita guiada sí. sobre la muestra de García? No, sobre la muestra La ciudad ante el espejo. Ah, perdón. Lo voy a hacer yo porque Adriana no puede ese día y voy a, de los dos curadores, el que estaba disponible soy yo, así que voy a hablar. Buenísimo. Va muchísima gente. Oportunidad que vale la pena, ¿no? Porque recorrer la muestra de arte rosarino con uno de los curadores que tanto sabe, ya sea Adriana o vos, realmente es sí. Para aprovechar. Bueno, me alegro que lo aprovechen, pero también todas las muestras que en este momento hay en la ciudad con creadores locales, en este caso uno que es de Santa Fe, pero que se formó en Rosario, está muy ligado al medio rosarino, de manera que va a ser un placer para la gente. Bien, Guillermo, te mandamos un abrazo y hasta el próximo sábado. Un abrazo para vos y para todos y todas. Guillermo Fantoni con nosotros. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla 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 con sentido.